En este video hablaremos de una introducción a los conjuntos. Hablaremos de sus operaciones y sus propiedades. Un conjunto es una colección de objetos bien determinada. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, que está compuesta por las vocales A, E, I, O y U. Tenemos el conjunto B, que está compuesta por los números enteros del 1 hasta el 9, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos el conjunto C, que es un conjunto que no posee ningún elemento. Tenemos el conjunto D, y es un conjunto que está expresado de una manera diferente a los demás conjuntos tratados anteriormente. ¿Por qué? Porque en los conjuntos como A o como B, indicamos directamente todos y cada uno de los componentes del conjunto, todos y cada uno de los elementos pertenecientes al conjunto. Pero en, en el conjunto D, lo que hacemos es indicar una propiedad que deben cumplir cada uno de los elementos que estén en ese conjunto. En este caso, el conjunto D contiene a todos los números que pertenecen a R, al conjunto de los números reales, tales que estén entre -3 y 3. Ok, aquí se tiene el conjunto E, que está solamente compuesto por un elemento. También se le conoce como conjunto unitario. Aquí tenemos el conjunto F, que está compuesto por el 4, 5, el 7 y el 9. Tenemos el conjunto U, que es el conjunto universal. Se puede decir que es el conjunto que engloba todos los elementos para un contexto dado. Y se tiene el conjunto vacío, que es un conjunto que no posee ningún elemento, que podríamos decir que es el conjunto opuesto al universal, ya que el universal es el conjunto que posee todos los elementos y el conjunto vacío no posee ninguno. Bien, ahora veamos esta expresión. Esta expresión lo que quiere decir es que F, el conjunto F, es subconjunto de B. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea subconjunto del otro? Un conjunto es subconjunto del otro cuando todos los elementos de ese conjunto están en el otro conjunto. Entonces veamos este ejemplo. Aquí tenemos el conjunto F. Y aquí tenemos el conjunto B. Nosotros decimos que F es subconjunto de B porque B posee los siguientes elementos que están en F, que serían 4, 5, el 7 y el 9. También podríamos decir que A es subconjunto de U. ¿Por qué? Porque como mencionamos antes, U es el conjunto que contiene todos los elementos. Entonces, todo conjunto es subconjunto de el conjunto universal. Bien, comencemos con las operaciones entre conjuntos. Hablaremos ahora de la unión. La unión de dos conjuntos representa los elementos que están tanto en A como en B o en ambos. Eso se explica aquí, donde decimos
que A unión B es igual a el conjunto de las X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Por lo que esto puede considerar las X que estén en el conjunto A, las X que estén en el conjunto B, o las X que estén en ambos conjuntos. Esto está muy relacionado con la operación lógica O que vimos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo en el que si tenemos el conjunto A que contiene a los elementos 2, 4, 9 y 3 y el conjunto B que contiene los elementos 3, 5, 8, 7, 4 y 6, entonces el conjunto A unión B contendría tanto los elementos de A como los de B, que serían 2, 4, 9, 3, 5, 8, 7 y 6. Las propiedades de la unión son las siguientes. Estas 7 propiedades que se observan acá. Y ahora hablaremos de la intersección. La intersección es el conjunto de elementos que estén en A y que estén en B. En este caso, vemos que A intersección B es igual a la X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. De esta manera, sabiendo que, por ejemplo, tenemos una X acá, una X acá y algunas de este lado y otras por acá, las únicas que pertenecerán a la intersección entre A y B serán estas, ya que estas están en los dos conjuntos. Esta operación está muy ligada a la operación lógica y porque se requiere que para que un elemento esté en la intersección de los conjuntos, ese elemento debería estar tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el conjunto A, 2, 4, 9 y 3, y el conjunto B, 3, 5, 8, 7, 4 y 6. Entonces, el conjunto A intersección B, la intersección de estos dos conjuntos estaría compuesta por 3 y 4, que como se ve acá son los números que los conjuntos A y B tienen en común. Las propiedades de la intersección son las siguientes. Y ahora veamos la diferencia relativa. La diferencia relativa es una operación que obtiene los elementos que en este caso están en A, pero que no están en B. Su definición es la siguiente. A menos B es igual al conjunto de las X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y de igual manera se ve en este diagrama. El conjunto estaría formado por solo estas X, ni por estas, ni por estas, solamente por las que pertenecen a A. Aquí tenemos un ejemplo nuevamente, donde tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y se ve que la diferencia entre A y B serían 2 y 9,
que son los únicos elementos que pertenecen únicamente al conjunto A, ya que en este caso el 4 lo tenemos acá, por lo que no pertenece, y el 3 lo tenemos acá, por lo que tampoco pertenece. Las propiedades de la unión de la diferencia relativa son las siguientes. Pasemos ahora a la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es el conjunto. Se define como el conjunto de las x, la diferencia simétrica entre a y b. Se define como el conjunto de las x, tal que x pertenece a menos b, o x pertenece a b menos a. Podríamos decir que la diferencia simétrica es la unión de las diferencias entre a menos b y b menos a. Aquí podemos observar este ejemplo, el cual se interpreta de la misma manera que los anteriores. Las propiedades de la diferencia simétrica son las que se presentan acá. Y por último tenemos el complemento. El complemento de un conjunto se define como las x tales que x no pertenecen a ese conjunto y x pertenece al conjunto universal. Es decir, el complemento de un conjunto son todos los elementos que no pertenecen a dicho conjunto. Las propiedades del complemento son las siguientes. Y bien, eso sería todo por el video de introducción a la teoría de conjuntos.